A finales de los años 1990 se dieron ese tipo de situaciones, que muchos artistas latinoamericanos hicieron tributos a bandas anglosajonas de gran prestigio. Y entre ellas podemos mencionar un tributo que se hizo a Queen. Uno de los artistas que participó en el tributo a Queen fue Molotov. Molotov hizo la versión quizás más compleja de Queen. Hizo Bohemia Rhapsody y la verdad de que lo dejo ahí para que usted... Recuerdo que el álbum tributo a Queen decía Grandes del Rock Latinoamericano. Y entre ellos estaba pues el General, lastimosamente. Y creo que todos sabemos de que si hizo algo el General en su vida musical, pues creo que se le podría llamar el padre del reggaetón, porque de rock creo que no tiene nada que ver. Y hago esta analogía para plantear el contexto temporal en el que se encontraba esta canción El tiempo se va. La canción se puso de moda en mi país a principios de 1999, pero en realidad fue publicado el tributo a The Police a finales de 1998. El tiempo se va, pues prácticamente es una canción huérfana, porque solo pertenece a este tributo a The Police. No la vas a encontrar en ningún álbum de Enrique Bunbury. Solamente destacar que es la transición entre Radical Sonora y el álbum pequeño. Y a continuación les voy a dar los datos técnicos de este tributo a The Police para comprender de dónde viene esta canción y cuál es su origen. Outlandos de Américas, el disco tributo a The Police donde destacaría Gustavo Cerati y un conocido grupo chileno. En 1998 se lanzó el disco Outlandos de Américas, álbum tributo a The Police, que poseía reelaboraciones en español de algunas de las canciones más representativas de este famoso trío británico, integrado por el cantante y bajista Sting, el guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland, y que contaría con la participación de algunos de los artistas más representativos del rock latino de aquellos tiempos, como Gustavo Cerati, Lucybell, Los Pericos, Control Machete y Plastilina Mosh. El resultado del disco tributo Outlandos de Américas, por cierto, sería irregular, con momentos buenos y otros no tan bien logrados. Aunque Stewart Copeland, baterista de The Police, tras escuchar el álbum tributo en su totalidad, comentaría que la mejor versión del disco había sido la de la banda chilena Lucybell, pues la portada de tributo a The Police, pues es espantosa la portada, deja mucho que desear, y viendo que se le puso la seriedad del mundo, incluso por parte de los mismos integrantes de The Police que participaron con los artistas latinos para poder crear todas estas versiones, tributos al grupo.